Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Amén. No hay santo como el Señor. No lo hay, no lo hay. Amén. Vamos a iniciar nuestro servicio de hoy. Amén. Gracias a Dios me ha tocado el privilegio de poder compartir la palabra del Señor hoy en este día y pues aquí estamos, gracias a Dios. Hoy más bien es el primer día que vamos a empezar nuestros servicios de damas. Amén, es una gran bendición y de poder estar aquí y pues bienvenidos a todos los que están aquí y a todos a los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a nuestros servicios de damas que vamos a empezar a iniciar todos los martes a las 7 de la noche. Amén. Y pues vamos a empezar con lo que es la palabra del Señor. Amén. Son servicios cortitos, así que pues estoy en un tiempo. Vamos a iniciar una oración. Amén. Cierren sus ojitos y convénganse conmigo en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, hoy día. Gracias, Padre amado, por permitirme estar aquí, Señor, por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra hoy en esta noche, Señor. Padre, me pongo en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Padre, que seas tú usándome, Señor. En el nombre de Jesús, seas tú tomando el control, Señor, de mis labios, Señor, de mi mente, Señor amado. Vengo declarando, Señor, que eres tú, Señor, y no soy yo, Padre. Me hago a un lado y te pido que seas tú tomando el control, Señor, que esta palabra, Señor, que tú, Padre, quieres dar, Señor, pueda ser sembrada, Señor, en cada persona que está aquí, pero también en las personas que nos ven a través de las redes sociales. Señor, te pido, Padre amado, que esta palabra pueda dar frutos, Señor, y pueda ser de bendición para las vidas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, de cada persona que está viendo a través, Señor, de las redes sociales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado. Recibe tú la gloria y la honra, porque tuya es para siempre. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Y bueno, vamos a comenzar, si me acompañan, a lo que es Primera de Reyes, verso 1, de los 11 al 18. Amén. Y la palabra
del Señor se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Ahud? Sin saberlo David, nuestro Dios, nuestro Señor. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono, porque pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó y hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Amén. Amén. Estamos aquí podemos ver que ya David ha aproximado la viejez, ¿verdad? Entonces creo que sus hijos lo sabían. Y Adonías, que era hijo de David, se tomó ese privilegio de ponerse como rey. Pero Adonías no era el rey que Dios había escogido para rey. Él se tomó el santo privilegio y dijo, me voy a poner yo como rey. Pero no era el rey que Dios había escogido para ser rey después de David, ¿verdad? Amén. Sabemos que todos conocemos aquí la historia de David, ¿verdad? Sabemos que David fue llamado y escogido a ser rey de Israel. Amén. Entonces, si me acompañan a Primera de Samuel, vamos a Primera de Samuel 16, 1 al 7. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificado a él a Isaías sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido.
Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Sabemos que en el proceso, cuando David fue ungido como rey, Dios miró su corazón. No lo miró porque David tenía esas características, que él era fuerte o que él era, ¿verdad?, un gigante o lo que sea, ¿verdad? No se miraba eso, Dios no miraba eso, que tenía los músculos allí, que era fuerte y todo eso, no. Dios no miraba eso, Dios miraba el corazón, ¿verdad? Y sabemos también, ¿verdad? Dios vio el corazón de David y Dios lo llamó a él como rey de Israel. Habló a su profeta Samuel, ¿verdad? Lo envió para que fuera ungido. ¿Okay? David fue escogido y ungido por el Señor a los 17 años, ¿verdad? Pero no significa que él ejerció su reinado a los 17 años. David todavía era un jovencito y todavía le faltaba por pasar un proceso. Porque el hecho que Dios te ha llamado, te ha escogido y te ha ungido, ¿verdad? No significa que ya inmediatamente vas a empezar a ejercer lo que Dios te ha llamado ser. Porque por veces eso es lo que nosotros queremos, que Dios nos llama y nos dice: eres llamado, eres escogido, y te dice para qué es lo que vas a hacer. Y hay momentos donde nos queremos apresurar y ya queremos empezar a ejercer eso, lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Pero no trabaja así. Es un proceso. Es un proceso que debes de pasar. Amén. Todo reinado, ¿verdad? Todo llamado requiere una preparación. Necesitamos prepararnos, ¿verdad? Porque, un ejemplo, si has sido llamado al pastorado, si Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Un ejemplo, te he llamado al pastorado, ¿verdad? Un ejemplo, Tony, te he llamado al pastorado. Hay que suponer que Tony tiene 17 años y Dios viene y le dice: te he llamado al pastorado, lo unge como pastor, vas a ser pastor. No significa que inmediatamente Tony va a empezar a ejercer el pastorado. Tony necesita pasar por un proceso de preparación para que él pueda ejercer ese pastorado, ¿verdad? Ahora, un ejemplo, y este es nomás un ejemplo, pero Dios te ha llamado al pastorado, ¿verdad? Y uno dice: el pastorado. Todos, ¿verdad?, queremos ser pastores, pero tienes que pasar por un proceso para ser pastor. No es que te vas a subir a un altar y vas a empezar a predicar. El pastor no solo hace eso, el pastor no solo expone la palabra, el pastor no solo se sube a un altar y ya da el mensaje y eso es todo, ¿verdad? Tienes que prepararte, es un proceso, porque en ese llamado no es solo de predicar, pero tienes que apacentar las ovejas. Es un proceso que tienes que pasar. Amén. ¿Están conmigo o no están conmigo? Porque, ¿verdad? El trabajo de un pastor es no ser indiferente, ¿verdad? No tener diferencias o hacer excepciones de las personas. Aparte de eso, yo pienso que cuando eres pastor, sufres porque, como vuelvo y repito, no es solo de predicar la palabra, sino que también tienes que amar
amar al que te mira mal, amar al que quizás desea destruirte o verte destruido, y tienes que verlo a los ojos con amor. Y por eso tienes que pasar por un proceso, ¿verdad? Como vuelvo y repito, Dios te ha llamado, Dios te ha ungido para ejercer lo que vas a ejercer, pero necesitas pasar por el proceso. No es que solamente vas a empezar a ejercer lo que Dios te ha llamado a ser. Amén. Cada llamado tiene un proceso, ¿verdad? Cada ungimiento tiene un proceso. Amén. Y me estoy, no sé por qué, ¿verdad? Pero me estoy enfocando más, en el llamado al pastorado. Y otra vez vuelvo y repito, es un ejemplo. Pero en este llamado tienes que aprender la disciplina, tienes que aprender la fidelidad, tienes que aprender la obediencia, ¿verdad? Porque antes que David llegara al reinado, tuvo que prepararse, tuvo que aprender lo que es la disciplina, lo que es la fidelidad, la obediencia. Aprendes en el proceso del ungimiento, que no eres tú, sino Dios el que va a hacer a través de ti. No que vas a ser tú el que vas a hacer, sino que es Dios. En el proceso eso es lo que tienes que aprender. Aprender que no eres tú, sino que es Dios. Que es Dios lo que te está mandando a hacer. En el proceso también aprendes a servir a otros y no que te sirvan a ti. Eso es lo que aprendemos en el proceso, es a servir a otros. ¿Ustedes piensan que David no tuvo que servir antes de llegar al reinado? David tuvo que servir a Saúl, ¿verdad? Entonces David pasó por ese proceso, pasó por un proceso antes de llegar al reinado. Él ya había sido ungido, él ya había sido llamado, pero tuvo que pasar por el proceso. Amén. Y es lo mismo con nosotros, el proceso del ungimiento, el proceso del llamado. Nosotros tenemos que pasar por eso. Un ejemplo, mi niño, yo sé que mi hijo ha sido llamado al pastorado, no significa que él va a ser pastor ahorita. Él necesita ser preparado, él necesita pasar por un proceso. Amén. Y eso me recuerda a mí cuando el Señor me dijo a mí, vas a ser líder, pero necesitas pasar por el proceso, fue lo que Él me dijo. Y aún todavía estoy pasando por el proceso. Si me entienden, es un proceso, todo es un proceso. No solamente te puedes poner ya, porque hay gente que Dios los llama y Dios te pone, te unge como pastor y ya quieres empezar. Sé que es una emoción porque es algo, un honor servirle al Señor, pero tenemos que prepararnos primero antes de subir, antes de servirle a Dios, tenemos que saber a servirle a los demás. Y por veces no queremos hacer eso. No queremos servirle a los demás. Queremos que nos sirvan. Y pues, perdónenme por lo que voy a decir y quizás le va a doler a muchas personas. Pero hay pastores que solo quieren que les sirvan y no quieren servir. No quieren servir. Quieren que les sirvan a ellos. Pero ustedes piensan que ese pastor, el que quiere que le sirvan, ha pasado por el proceso. Quizás no ha pasado por el proceso. Porque cuando tú pasas el proceso, empiezas a aprender la obediencia. Aprendes que no te sirven a ti y que eres tú el que los sirve a ellos. Amén.
Si me regalan agua, por favor. Amén. Entonces, Adonías se puso a él como rey, ¿verdad? Él se puso como rey. No era porque lo habían ungido como rey, o porque Dios lo había llamado a él como rey. Él se puso como rey. Gracias. Y si vamos a Primera de Reyes, si me vuelven a acompañar. Primera de Reyes, y vamos a ir nomás al verso 5 al 9. Primera de Reyes. Primera de Reyes, verso 1, y es del 5 al 9. Amén. Sí, Primera de Reyes, capítulo 1, versos 5 al 9. Amén. Dice, entonces Adonías, hijo de Agud, se rebeló, diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros de gente, de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benanía, hijo de... Ayúdenme. Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y perdónenme, ¿saben qué? No me gusta. Lo voy a leer en mi Biblia porque no me gusta esa versión. Sí, permítame, aquí lo tengo. Ok, Adonías, cuya madre fue Hagud, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David, su padre, nunca lo había contrariado, ni le había pedido cuentas de lo que hacía. Nunca le había pedido cuentas de lo que hacía. ¿Usted se puede imaginar cómo era Adonías? Si no había nadie que lo corrigiera, o que lo llevara o lo enseñara. ¿Verdad? Porque cuando no hay nadie que venga y nos diga las cosas que estamos haciendo mal, las seguimos haciendo mal. Y Adonías no tenía nadie que lo corrigiera. Su padre no le pedía cuentas. O sea, en otros términos, Adonías era corrupto el hombre. ¿Verdad? Porque no había nadie que lo corrigiera. Y también se tomó ese gran privilegio de ponerse como rey. Porque de que David le había dicho que lo había ungido como rey, no había sido así. Y Dios no estaba en el asunto tampoco. ¿Verdad? Volvemos. Si David no le pedía cuentas de lo que hacía, él hacía las cosas mal. ¿Cómo él podía ser un buen rey? ¿Cómo él podía ser un buen rey?
no tenía a su papá que lo corrigiera. Porque ¿qué es lo que hace un padre? Nos corrige, ¿verdad? Nos lleva por los caminos correctos. Pero Adonías no tenía a alguien que lo llevara por los caminos correctos, el camino recto, sino que su camino estaba chueco. ¿Cómo él iba a poder ser un buen rey? Amén. ¿Cómo él iba a poder ser un rey conforme al corazón de Dios? Porque la palabra dice que David era un varón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? So, David sabía cómo tocar el corazón de Dios, ¿verdad? David era obediente al Señor, algo que le agradaba a David, y por eso fue que David fue escogido como rey de Israel, es porque él tenía algo, él era obediente. Amén. Por eso a Saúl fue destituido de reinado, porque él no obedecía a Dios. Entonces Dios dijo, voy a escoger a uno que es conforme a mi corazón y que me va a obedecer a mí. Entonces, ¿usted piensa que Dios había escogido a Adonías o que Dios estaba en el asunto? No, él se puso como rey porque él quiso ponerse. Amén. ¿Verdad? Ahora, permítanme, si volvemos otra vez a donde dice, permítanme, verso 8, dice, quienes no lo apoyaron fueron el sacerdote Sadoc, Benanías, hijo de Joiada, y el profeta Natán. ¿Quién es el profeta? El profeta Natán no apoyaba a Adonías. ¿Qué es el profeta? El profeta es el representante de Dios, es la voz de Dios. Y si Natán no estaba, si Natán no estaba a favor, ¿usted piensa que Dios estaba a favor? No, Dios no estaba a favor de ese reinado de Adonías. Dios no estaba de acuerdo, Dios no estaba en ese asunto, ¿verdad? Entonces por eso, Natán fue con Betsabé. Natán sabía que Adonías no era rey. Oh, se me acabó el tiempo. Creo que la verdad no he terminado. Pero vamos a continuar con esta enseñanza para la próxima. Y esta noche nomás, ¿verdad? En tu corazón, solo medita en eso. Si Dios te ha ungido, si Dios te ha escogido, tienes que pasar por una preparación. No es que solo vas a subirte a ese altar y ya vas a empezar a ejercer lo que Dios te ha llamado a hacer. Todo ungimiento requiere un proceso. Todo requiere un proceso que debemos de pasar. Debemos prepararnos. Si queremos agradar a Dios, tenemos que prepararnos. Necesitas que alguien te ayude y te guíe, porque David tuvo a alguien que lo guiara, que lo enseñara. Dios le mandó a alguien. Así que si Dios te ha llamado, te ha ungido, vete preparando. Tienes que poner de tu esfuerzo, por supuesto. Amén. Entonces, vamos a ya
tiempo se ha terminado, pero vamos a hacer una pequeña oración para cerrar. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta noche yo te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta noche que nos has permitido, Señor, estar aquí, escuchar tu palabra. Gracias, Señor amado, por permitirme a mí poder compartir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Padre, yo te pido, Señor, que seas tú obrando en cada uno de nosotros. Padre, sabemos que tú nos has llamado, tú nos has escogido, pero sabemos, Señor, que necesitamos pasar por esa preparación, Dios Padre, para poderte servir con excelencia, para poderte servir con agrado, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Espíritu Santo, Padre, oramos, Señor, que nos permitas, Señor, ver y poder ser guiados, Señor, por el que tú has enviado o vas a enviar para que nos ayude a prepararnos en este caminar, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, ayúdanos, Señor, a podernos someter sobre ese proceso para poder ejercer el llamado que no has hecho, Padre. En el nombre poderoso de Jesús.